Hola, bienvenidos a una clase de historia de cuarto de la ESO. Estamos en el tema el mundo de entreguerras. Ya hemos visto la crisis de los años 30, hemos visto las características generales de los totalitarismos y ahora en este vídeo vamos a estudiar uno de esos totalitarismos, el fascismo italiano. El fascismo italiano, primero vamos a estudiar el contexto histórico para saber cuáles son las circunstancias que llevan al ascenso y a la aparición de este movimiento. Después nos centraremos en el ascenso al poder, cómo llegan al poder y por último ya la implantación y características de esa dictadura fascista. En este vídeo vamos a ver el contexto histórico y el ascenso al poder. Contexto histórico. Ya hemos visto el contexto histórico en las características generales de los totalitarismos y también hemos visto cuál es la situación de los países europeos en la crisis de los años 30. Entonces, ¿cuál es la situación de Italia tras la Primera Guerra Mundial? Recordad que Italia, en la Primera Guerra Mundial, en un principio está en el bando de la Triple Alianza, junto con Alemania y con Austria. Pero cuando se declara la guerra, ellos se declaran a su vez neutrales y no entrarán hasta 1915, donde lo harán del otro bando, desde la Triple Entente. Pero, aunque son ganadores, eso no quita que se hayan endeudado, tienen un gran endeudamiento por la financiación de la guerra. Es decir, Italia ha tenido que pedir préstamos, créditos para pagar los gastos de la guerra. ¿Este endeudamiento qué va a llevar? Bueno, va a llevar una subida de precios. ¿Por qué? Porque para recaudar más van a subir los precios y así suben también los impuestos. A esta situación económica tenemos que sumarle la desmovilización del ejército. Cuando tú movilizas a la población y la llamas a fila es para llevarla a la guerra. Cuando la devuelves a su casa es la desmovilización. ¿Qué ocurre? Estas personas, estos hombres van a llegar y seguramente su fábrica esté destruida, su campo no se pueda sembrar porque tenga bombas, es decir, una situación muy precaria. ¿Y qué lleva a esta desmovilización del ejército? Bueno, un aumento del paro. Pero a estas circunstancias y causas económicas vamos a sumarle una de tipo ideológico, que es el malestar por el incumplimiento del Tratado de Versalles. Ya hemos dicho que Italia termina la guerra como vencedora. Y en el Tratado de Versalles, que era el tratado que ponía fin a la guerra y que se firma con Alemania, el que se firma solamente con Alemania, se le prometían una serie de territorios a Italia. Y esto se incumple, al final no consiguen todo lo que se le había dado. Y esto va a crear una tensión social. ¿Y en qué se va a reflejar esta tensión social? Bueno, pues por un lado en ocupación de tierras en el campo por parte de campesinos, de braceros, y después ocupación de fábricas por parte de obreros en las zonas industrializadas. Tanto la ocupación de tierras como la ocupación de fábricas son acciones que son típicas o características de movimientos de izquierda, de índole marxista o del movimiento obrero. Por ello, a este periodo se le conoce como el Bienio Rosso. Bienio porque ocupa 2 años, se dice igual que en castellano solamente lleva una N, y rosso significa rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es el color que se identifica con los movimientos de izquierda. Recordar que la bandera de la Unión Soviética era totalmente roja y en un lateral tenía la hoz y el martillo. Como hemos dicho que es un bienio, va a durar 2 años, de 1919 a 1921. ¿Y qué va a provocar este bienio roso? Bueno, pues un aumento del miedo ¿entre quién? Entre las clases medias y altas, que son los propietarios de estas fábricas o tierras. ¿Y miedo a qué? Pues evidentemente a una revolución comunista. ¿Por qué? Porque ya se ha puesto en práctica. Ya hemos visto que en Rusia se ha trastocado todo y se ha instaurado una dictadura del proletariado a través de una revolución comunista. Y como ya dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así que cunde el pánico entre esas zonas de la sociedad, entre esos estratos de la sociedad. ¿Y qué van a hacer los partidos tradicionales ante esta situación? Los partidos que habían estado gobernando hasta ese momento. Bueno, nada. No saben hacer frente, se les va de la mano esta situación de descontrol y de ilegalidad, porque estas ocupaciones evidentemente no son legales. ¿Y cuál va a ser la respuesta de la población? ¿Qué va a surgir en la población? Bueno, en la población se va a dar una polarización. ¿Qué es polarización? Viene de polos, ¿vale?
Los polos que son los extremos, polo norte y polo sur. Es decir, ¿qué entendemos como polarización política? Una radicalización de la política, es decir, irnos a los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda. Irnos a la extrema izquierda con el Partido Comunista y a la extrema derecha, ultraconservadora, con una organización nueva que es los Fasci Italiani di Combattimento, los Fascio Italianos de Combate en castellano, pero se le conoce siempre como los Fasci di Combattimento en italiano, tal cual. Toman el nombre de este símbolo, que es su símbolo, que es el fascio. Como veis, aquí ya tenemos la raíz de fascismo y es donde ya nos vamos a centrar a partir de ahora en el vídeo y en el tema. ¿Qué es un fascio? Un fascio era el arma que usaba la guardia pretoriana en la antigua Roma. Es decir, este palo de madera, ¿veis?, con un hacha en un extremo. Y vosotros diréis, ¿y qué es la guardia pretoriana? La guardia pretoriana era la guardia que cuidaba, que velaba por la seguridad del César, del emperador de Roma. Recordad que estamos en Italia. Y evidentemente el pasado de Italia en este momento tiene muchísimo peso porque es donde ellos se van a mirar. Y pasamos ya al ascenso del fascismo. Ya hemos hablado que nos vamos a detener en lo que son los Fasci di Combattimento, que era una organización política que es fundada en 1919 por un personaje importantísimo e imprescindible en la historia, que es Benito Mussolini. Benito Mussolini va a ser el creador del fascismo. Es un maestro exsocialista italiano que ante la situación tras la Primera Guerra Mundial va a fundar el Fasci di Combattimento y posteriormente el Partido Nacional Fascista. De los Fasci di Combattimento surgirá en 1921 el Partido Nacional Fascista, conocido por las siglas de PNF, que como lo conoceremos ya a raíz de este momento en todo el tema. A estos seguidores de Mussolini también se les conoce como las camisas negras. ¿Por qué? Porque llevan un uniforme, ¿veis? Bueno, esto es en blanco y negro, pero yo juro que la camisa es negra, como la de Juanes, que era una especie como de uniforme militar, imitando a los militares, que eso ya lo veremos en las características de la dictadura fascista. Estos camisas negras se van a enfrentar a comunistas y socialistas mediante la violencia. Y cuando digo violencia es que llegan a un pueblo, llevan por la noche, llegan 2 camiones, se van a la casa del jefe del sindicato, lo sacan, lo torturan y si no lo sacan pues le prenden fuego a la casa. ¿De acuerdo? Lo que quieren es sembrar el miedo. Pero claro, el miedo en una parte de la población, porque hay otra que son los empresarios y clase media y alta, la burguesía, los dueños de esas fábricas y de esas tierras, que van a apoyarlos, porque le están solucionando la papeleta de forma ilegal, pero le están solucionando la papeleta, están volviendo a poner orden. Y llegamos al año 1922. ¿Y qué va a pasar en 1922? Bueno, lo primero que hay que decir que en los años anteriores de la creación del Partido Nacional Fascista y los Fasci di Combattimento, apenas, cuando había habido elecciones, apenas habían sacado algún escaño, es decir, tenían muy poca representación, no los votaba prácticamente nadie. Así que piensan que la única forma de tener el poder va a ser de una forma violenta, es decir, tomando el poder por la fuerza. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues entre el 27 y el 29 de octubre de 1922 se va a dar lo que se conoce como la Marcha sobre Roma. ¿Y en qué consistió la Marcha sobre Roma? Bueno, Mussolini concentra a sus seguidores en el norte de Italia y lo lleva en una gran manifestación hasta la capital del país, hasta Roma. ¿Veis? Iban en coches, andando. Aquí ya vemos, este es Mussolini también aquí, cómo se le une en la última parte del trayecto. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues mostrar su fuerza y obligar al rey de Italia a darle el poder. Aquí hay que hacer un poquito de memoria y recordar cuando dimos la unificación italiana y dijimos que había un reino que era el Piamonte y el rey de allí, el que se convierte en el rey de Italia, pues estos son descendientes de estos, ¿vale? Con lo cual Italia era un reino, pero tenía una democracia parlamentaria, había elecciones y tal. Y van a lograr su objetivo, es decir, el rey de Italia, Víctor Manuel III,
le ofrece la presidencia del gobierno a Mussolini durante un año y con plenos poderes. Evidentemente lo que hace con la marcha a Roma es un chantaje mediante la fuerza, es decir, exhibe su fuerza, somos todos estos, venimos hacia Roma y ahora venimos en plan pacífico, pero podemos venir armados y tomar la capital. Evidentemente el rey, aquí lo vemos, el rey estaba de espalda, pero este es el rey Víctor Manuel III, supongo que le entró algo de miedo, un poquito, y directamente le da el poder a Mussolini, que aquí está rindiéndole pleitesía. Hemos dicho que le da la presidencia del gobierno durante un año y con plenos poderes. ¿Consecuencia de esto? Bueno, pues que en las elecciones siguientes, que son las de 1924, el Partido Nacional Fascista, consigue mayoría absoluta. Evidentemente, estando en el poder, la campaña de terror que hace contra la oposición es terrible. Si ya lo hacían sin tener de su lado la legalidad, digamos, o mejor dicho, el poder gubernamental, imaginar lo que podrían hacer teniendo todos los mecanismos del Estado en sus manos. Y de 1924 a 1926 es cuando ya se va a consolidar la dictadura que durará hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya las características de esta dictadura las veremos en el siguiente vídeo. Espero que os sirva, que esté claro y ya sabéis, en el próximo vídeo, más y mejor.